Bien, en Cataluña y quizá en muchos sitios del mundo es necesario reformar estas constituciones que hoy en día han quedado mayoritariamente obsoletas y establecerlas de manera que la gente tenga derecho a decidir, que las constituciones sean útiles para aplicar y practicar una democracia que no existe, ya no digo totalmente, sino incluso ni parcialmente en muchos casos, y que es necesaria, yo diría, no sé si la palabra es adecuada, una reforma o una revolución global sobre los actuales sistemas políticos. Y cuando alguien cambia, dice que cambian las constituciones, no solo las constituciones, pero muchas otras cosas. Bien, de momento las sensaciones son francamente buenas. La verdad es que somos muy jóvenes, porque no hace ni medio año que hemos nacido y por tanto los resultados hay que irlos viendo. Creo que hay algunos elementos bastante significativos. En primer lugar, la adhesión de la gente. Estamos ya rozando las 44.000 adhesiones, lo cual está muy bien en nuestro manifiesto. Hemos podido generar encuentros, asambleas, presentaciones en casi un centenar de poblaciones catalanas, muchas de las cuales, no todas, pero muchas de las cuales han continuado con asambleas permanentes que intenten seguir con este proceso. Nos hemos discutido también a lo que acostumbramos a llamar temas sectoriales, es decir, no solo asambleas locales, sino asambleas en sectores como la enseñanza, como la sanidad o como las pensiones o la vivienda. Y también al mismo tiempo estamos perfeccionando nuestro contenido porque salimos con un manifiesto, yo pienso que sugerente pero al mismo tiempo muy cortito. Entendemos que hay que darle más contenido político. También hemos tenido tratos con los que lógicamente deben ser nuestros destinatarios principales. En primer lugar, toda la población, por decirlo de una manera indignada, que es mucha. En segundo lugar, con todos estos grupos sectoriales, algunos los denominan las mareas, no me gusta mucho la expresión, pero en cualquier caso se utiliza, del distinto tipo que existen, y finalmente algunos grupos políticos, lógicamente de izquierdas, aunque no rechazamos a ninguno, que estarían de acuerdo en tirar adelante un cambio político sustancial. Este ha sido el camino recorrido hasta ahora. Ha habido algunos momentos especiales de auge. El 11 de septiembre hicimos una cadena humana complementaria, no contraria, complementaria a la de la Via Catalana, y le dimos una vueltecita a la Caixa de Pensions. Y ahora, para el próximo día 13 de octubre, tenemos también prevista la que llamamos nosotros presentación en Barcelona, que deberá tener al lado de las fuentes de Montjuïc pues una asistencia, entendemos que máxima, para que después de haber dado vueltas a distintas poblaciones catalanas, ahora pues en el Cap i Casal podamos hacer nuestra presentación. Este es el balance que tenemos y estamos contentos. Yo mismo dije en el acto que hicimos en la Caixa que la habíamos elegido, yo diría fundamentalmente por su centralidad, porque hoy en día la Caixa representa en Cataluña lo que podríamos llamar el poder económico y financiero. Aunque también dije, y me gusta repetirlo aquí, que no era quizá la que más se merecía que la rodeáramos. Yo dije públicamente que me hubiera gustado más rodear al Santander, o rodear al Bilbao, o rodear a Bankia, o rodear a Repsol, o rodear a algunas otras empresas. Pero había una característica que casi nos obligaba a rodear la Caixa, que era la sede. Porque Repsol, Santander o Bilbao tienen la sede en otros sitios, y la Caixa tiene la sede en Barcelona. Y si nosotros queremos movernos en el ámbito catalán, parecía que era en este caso el más significativo, aunque seguramente no el más responsable. Bueno, la principal, por descontado, derivada de la especulación. No todos han especulado por igual, pero esta crisis que se desató pues a partir de septiembre del año 2008 alrededor del mundo tiene una raíz fundamentalmente financiera. Pensemos que ahora hemos conmemorado no hace mucho el 5º aniversario de la caída de Lehman Brothers, que quizás sea el símbolo del inicio de esta crisis. Por cierto, y entre paréntesis, este desastre de banca llamado Lehman Brothers tenía un director para España. El director para España se llamaba Luis de Guindos, y mira por dónde le han convertido en el actual ministro de Economía, cosas incomprensibles. Los mismos responsables, al final, están dirigiendo una economía que ellos han hundido. Esto es inaceptable, de ahí que haga falta una transformación democrática importante.
Alguien lo ha dicho y creo que es una cuestión muy adecuada. Nosotros no quisimos en ningún momento romper propuestas que hicieran las CUP. Al contrario, lo que pretendíamos era que propuestas como la de las CUP, como la de Iniciativa por Cataluña, como la de Izquierda Unida Alternativa o como cualquier otro que se añadiera, más bien tendrían que andar conjuntamente para elaborar un programa político conjunto. A mí realmente lo que me movió, quizá con más fuerza, a impulsar este proceso fue ver cómo formaciones políticas con un ideario parecido, como podía ser pues las CUP, Iniciativa por Cataluña, etc., iban a presentarse separados a las elecciones. Les dije que valía la pena hacer una candidatura única, y de aquí que salió esta propuesta, que no quiere en absoluto romper estas candidaturas. Nosotros pretendemos que si en el año 2016, que es cuando está prevista esta próxima convocatoria electoral catalana, hay que establecer candidaturas, no vamos a usurparles votos ni a Iniciativa, ni a las CUP, ni a nadie. Lo que pretendemos, no sé si lo vamos a conseguir, es que todas estas formaciones políticas renuncien a sus propias candidaturas para construir una candidatura única que una a todas estas fuerzas. Y en cierta manera, hasta cierto punto, ya veremos qué pasa el día de mañana, estoy satisfecho. Porque fijémonos que en esta vuelta que le dimos a la Caixa el 11 de septiembre, nosotros lo preconizamos, pero pocos días antes, Iniciativa por Cataluña recomendó a sus militantes y simpatizantes que acudieran a esta cadena, y lo mismo hizo al día siguiente las CUP. De manera que hemos conseguido que una acción que ha salido en cierta manera de nosotros haya unido también a estos dos grupos políticos, que es lo que pretenderíamos que fuera sucediendo en el futuro. Por tanto, entendemos no romper nada, sino más bien intentar unir. Y en ningún momento vamos a presentar una candidatura propia que divida. Lo único que pretendemos es que la candidatura se una. Y además hemos dejado muy claro, tanto Teresa Forcades como yo, que jamás seremos candidatos nada. De manera que hasta cierto punto no vamos a dividir. Bueno, la utopía ha movido siempre la humanidad y por tanto es lógico que así sea. De todos modos, yo diría que lo que pretendemos nosotros no es exclusivamente una coalición de partidos políticos, es de partidos políticos, de personas individuales y de movimientos sociales. Es decir, que en esta lista podría aparecer uno de un partido, uno de un movimiento social, uno individual que se ha destacado, lo que sea. Y entendemos que por ahí van a ir las cosas. Es cierto que de cara a las elecciones europeas puede haber propuestas similares, pero también es cierto que nosotros, de momento, habida cuenta que nos hemos fijado el horizonte del 2016, no vamos a actuar en las elecciones ni europeas, ni municipales, ni legislativas. Tan solo hablaremos de las catalanas, lo cual no significa que no podamos tener conversaciones y acciones concretas en las anteriores, pero de momento este es nuestro objetivo. No es que necesite, es que tiene derecho, que es una cosa distinta. A lo mejor no necesita. A lo mejor con la independencia estamos peor económicamente. Y yo soy de los que digo que la independencia de Cataluña nunca debe buscarse por ventajas económicas. Es sencillamente por un sentido de existencia. Porque Cataluña es un pueblo, es una historia, es una lengua, es una nación, es una manera de hacer las cosas. Y solo por esto tiene derecho a ser independiente, aunque fuera poco útil, aunque se marcharan empresas, aunque perdiéramos dinero. Hay una cuestión de dignidad por encima de todo. Y Cataluña, por dignidad, debe ser independiente. Si además eso representa ventajas, mejor que mejor. ¿Quién lo representa? Aguantemos. A mi modo de ver, esto es una opinión absolutamente personal, es poco independentista aquel que ve la independencia de Cataluña solo ventajas económicas. De ninguna manera. Podemos perder dinero, pero nuestra dignidad está por encima del dinero. Esto es lo que yo pienso y lo digo siempre que puedo. Bien, yo diría que, en primer lugar, los grupos sociales a veces no responden inmediatamente. Sí que ha habido una cierta respuesta. Pensemos que en estos 5 años que llevamos desde la caída de la Mano hasta ahora, ha habido en muchos países de Europa y en otros de fuera de Europa acciones de movimiento intenso contra este capitalismo salvaje que está existiendo. También es verdad que a veces ha habido una dosis de miedo por parte de las poblaciones. Y también ha habido, y para mí esto es lo más grave, una acción completamente negativa de los grandes medios de comunicación, que en primer lugar quieren hacernos ver que nosotros somos los culpables de una crisis que han generado ellos, y en segundo lugar que no hay alternativas cuando las hay perfectamente.
naturalmente, no digo al 100%, pero al 99%, faltaría más. El otro día leía un informe elaborado en Santiago de Chile, en la Facultad de Comunicación de aquella universidad, que decían que de los 12 más media más importantes de Estados Unidos, que son en cierta manera los que generan mayor opinión pública en el mundo, y me refiero a la CNN, al Washington Post, al New York Times, al Times Journal, o al Disney Productions, etc., los que gobiernan estos medios de comunicación, en su gran mayoría, no solo forman parte de los consejos de administración de estas empresas mediáticas, son al mismo tiempo directivos de la industria del automóvil, de la química, del petróleo, de la industria de armas, etc. Todos son aquello que se llama la voz de su amo. Y precisamente no tienen ninguna voluntad en decirnos qué es lo que sucede. Las mismas que yo propondría para España, en esto no hay diferencia. Hay dos respuestas a esta pregunta, una a largo plazo y otra a corto plazo. Respuesta a largo plazo, salir del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico injusto, es un sistema económico que destroza el planeta, es un sistema económico que genera diferencias, es un sistema económico que genera hambre, es un sistema económico que no puede éticamente mantenerse. Éticamente el capitalismo es insostenible y hay que abandonarlo y con fuerza. Hablamos hace un rato de Lehman Brothers. Muy bien, Lehman Brothers se les escapó, pero a partir de este momento empezaron a salvar a otros bancos para que no cayeran como Lehman Brothers. ¿Cuánto dinero se ha dado a los bancos? Por parte de los gobiernos, 4.600.000 millones de dólares. Lo mismo que la ONU declaró que serviría para eliminar el hambre en el mundo 92 veces. Cuando los bancos reciben 92 veces el dinero que serviría para eliminar el hambre en el mundo, es que estamos en un sistema criminal y asesino. Y hay que decirlo así claramente. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es el capitalismo. Ahora, entiendo que esto es a largo plazo. Bueno, también, a mí también me gustaría, lógicamente, y estoy inmediatamente dispuesto a firmarlo si hace falta, y antes que la Unión Europea, por descontado, salir del euro. O del euro es un verdadero desastre, es una estafa, es una engaña a los ciudadanos completamente. Pero además, habría otras medidas que se podrían tirar adelante, y algunas, incluso sin cambiar el sistema, podrían asumirse perfectamente. Por ejemplo, reducción de la jornada laboral, para que los que tenemos trabajo trabajemos menos en favor de aquellos que tienen paro o que están en situación difícil. Por ejemplo, pues reducir la edad de jubilación en lugar de alargarla. Por ejemplo, hacer que las vacaciones duren un mes y medio en lugar de que duren un mes, sin que esto haya de significar en absoluto que el trabajador cobrará menos, porque hoy en día la productividad es mayor que antes. El otro día leía un artículo por el cual, cuando empezó la revolución industrial, los trabajadores de promedio debían trabajar 6.000 horas al año. En este momento, de promedio, los trabajadores trabajan 1.600 horas al año. Y aseguro que estos trabajadores que trabajan 1.600 horas al año cobran más que lo que cobraban los trabajadores que trabajaban 6.000 horas al año. Hay que reducir y repartir el trabajo. Esta es una cosa innegable. ¿Qué más hay que hacer? Pues en el caso español, por ejemplo, tirar adelante aquello de lo que se habló y nunca se puso en marcha, que se llamaba la ley de dependencia. Que una cantidad notable de personas, fundamentalmente mujeres, que se dedican al cuidado de los ancianos, de los discapacitados, de los niños, de los enfermos, de lo que sea, este trabajo al que dedican espíritu y esfuerzo sea un trabajo remunerado, considerado relación laboral. Pero cuando se intentó esto, no hubo dinero para tirarle adelante. ¿Qué más podemos hacer? Pues por descontado, y aquí sí que la gente se espabila rápido. Generación de microempresas, generación de cooperativas, generación de instituciones en las que si un trabajador no tiene acceso al mercado de trabajo, se lo constituye él mismo, Entiendo que estas serían algunas vías para luchar contra el paro, sin salir del capitalismo. Otra cosa distinta sería qué otro sistema iríamos a buscar. Bueno, a ver, hay países que están en Europa, léase Dinamarca, léase Gran Bretaña, que forman parte de la Unión Europea y que no están en el euro. Por tanto, que la vida es posible fuera del euro no lo duda nadie. Aquí lo que sucede es que una cosa es el euro y otra cosa las políticas. Muchas políticas se han seguido en búsqueda de la competitividad. ¿Por qué? Porque el euro de entrada no permite esta competitividad. Si hace 15 años en España queríamos tener una mejor situación de competitividad en Europa, ¿qué hacíamos? Devaluábamos la peseta.
Y al devaluar la peseta, automáticamente los productos españoles salían más baratos por Europa y exportábamos más a Alemania, o al revés, más turistas alemanes venían hacia aquí. A la que nosotros perdimos la posibilidad de ser competitivos mediante una devaluación monetaria, ¿nos queda algún otro instrumento para ganar competitividad? Sí, dos. Uno, el que utiliza Alemania, y se llama tecnología. Pero evidentemente los países, especialmente del área mediterránea, en tecnología no somos los campeones. Por lo tanto, por ahí no haremos nada. Y finalmente, si esta competitividad no se puede adquirir por tecnología, ni se puede adquirir por devaluación, ¿cuál es el camino? El camino a la China. ¿Y cuál es el camino a la China? Salarios de miseria. Y si ahora vemos un poco cuál ha sido la evolución de los salarios en España, del poder adquisitivo, nos daremos cuenta que antes de entrar en el euro, prácticamente la mitad de las remuneraciones de la gente eran rentas del trabajo, la otra mitad eran rentas del capital. Ahora ya estamos en una especie de reloj simulado a menos 20 en rentas del capital y solo 20 minutos en rentas del trabajo. Todavía creo que era el periódico de ayer que decía que España no ha recuperado ni la mitad de la competitividad que perdió al entrar en el euro. Por tanto, lo del euro es significativo. Después hay otros elementos de Europa que también se podrían discutir. De ninguna manera. Aquí hay otro tema que lo hemos tratado hasta el momento y que es básico, y que se llama fraude fiscal. Si recuperáramos el fraude fiscal, tendríamos dinero, no digo para todo, pero para muchas cosas. Pongo un ejemplo. El gremio de inspectores de Hacienda español, una asociación sindical llamada Gesta, elaboró el año pasado un informe sobre el fraude fiscal en España. Lo situaba alrededor de los 93.000 millones de euros al año. Comparemos cifras. ¿Cuál es el elemento básico del estado del bienestar? Las pensiones. ¿Qué le supone al gobierno español hacer frente al pago de las pensiones? Pensiones de todo tipo, pensiones de jubilación, pensiones de orfandad, de viudedad, de larga enfermedad, etc. Le suponen 115.000 millones de euros al año. Si recuperáramos los 93.000 de fraude fiscal, las pensiones no solo deberían congelarse, sino que podrían aumentar en un 80%. Pero para esto, ¿qué haría falta? Pues os he contado, intentar que los grandes fraudulentos dejen de hacer fraude. ¿Y quiénes son los grandes fraudulentos? En primer lugar, los grandes bancos. Santander, Bilbao, bancos extraordinariamente fraudulentos. El presidente del Banco de Santander, el señor Botín, creo que tiene 14 o 15 procesos judiciales criminales detrás de él por fraude fiscal. Toda la cúpula directiva del Banco de Bilbao tuvo que dimitir hace 3 años por saber si que todos los miembros tenían dinero escondido en las Bahamas, en las Bermudas, no sé dónde. Estos hay que perseguir. Y si se persigue a estos, habrá dinero para todo. Porque son ellos mismos. Los que gobiernan los fraudulentos son exactamente los mismos y por tanto se amnistían a ellos mismos. Pero la población no lo ve. Esto es lo grave. Por lo que decíamos antes, de los medios de comunicación que están en manos de otros y que intentan hacerlo. Pondré un ejemplo. Esta semana ha habido elecciones en Alemania. La Vanguardia, creo que era el lunes o el martes, a toda página decía algo. Merkel arrasa. Bueno, veámoslo. ¿Qué es la que ha sacado más votos? Sin duda. Pero al lado de Merkel arrasa ponía los resultados en escaños obtenidos. Si tú sumabas los escaños de los socialdemócratas, más los escaños del Partido de los Verdes, más los escaños de lo que en Alemania se llama Die Linke, es decir, los 3 grupos de izquierda, superaban a los escaños de la señora Merkel. Es decir, los alemanes en contra de la política de la señora Merkel son más que los que están a favor de la señora Merkel. Lo que pasa es que van desunidos y la derecha va unida. Pero si crea una ficción, la gente se piensa que Alemania ha dado un respaldo a Merkel y en consecuencia un respaldo a la política de la Unión Europea. ¿Qué va? No se lo ha dado, de ninguna manera, ha protestado y ha perdido esta señora. Pero los medios manipulan. Mientras el Partido Popular gobierne, esto será un desastre que de mal en peor. Es lo más nefasto que podemos tener, un gobierno del Partido Popular, absolutamente nefasto. Pero, por desgracia, parece que hay gente que todavía lo está apreciando. Esta gente no puede gobernar más. Está sometiendo a sufrimiento enorme a la población, favoreciendo solo a pequeños grupos privilegiados en los cuales ellos están. Y siguiendo, además, pues digamos, calladamente todas las líneas directrices que aparecen desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Central Europeo, etc.
También lo hacía el Partido Socialista, tampoco les voy a redimir. Pero en cualquier caso, que gobierne el Partido Popular es un desastre y una desgracia para todos los ciudadanos. Es básico, pero no solamente salir a la calle, dar continuidad. Y fundamentalmente una cosa importante, perder el miedo. Los ciudadanos salen a la calle, pero a la que les advierten de que va a caer una multa o algo por el estilo, desaparecen de la calle. No. Si algo se ha conseguido a lo largo de la historia, si Espartaco liberó a los esclavos en su momento, o si la señora Rosa Parks hizo que los negros pudieran sentarse en el autobús, ha sido porque perdieron el miedo. Y si les ponían multas, o si les encarcelaban, o si les torturaban, seguían con ello. Aquí, a la que nos ponen una multita de 50 euros, nos retiramos de la circulación. Esto no puede ser. Somos unos miedosos.